Hola, seguidor de Cristo, nuevamente compartiendo la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le decía Pablo a Timoteo. Creo que acá en YouTube, esparciendo la palabra de Dios, se encasillaría en la parte de fuera de tiempo. Pero bueno, ojalá que estos videos y estas reflexiones te sirvan para meditar, para crecer más en la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar el tema del nuevo pacto. El nuevo pacto. Un tema difícil, complicado, pero desde el punto de vista que lo vamos a ver, es un tema fácil. Se complica cuando se ve desde otras perspectivas interpretativas, como la dispensacional, la del dispensacionalismo. Ahí es complicado entender este tema. Pero en el punto de vista que lo vamos a ver acá, que es el punto de vista de la teología del pacto, justamente, y vamos a tratar de explicar un poco eso, siempre enciclopédicamente. Yo ya les digo, yo me dedico a hacer tiendas como Pablo, hago mi trabajo particular, no soy experto en teología ni nada, pero sí me gusta saber bien en la palabra de Dios y conocerla bien para que la fe pueda ser bien basada en la verdad pura revelada por Dios. ¿Sí? Por ahora, estoy abierto al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y a los hermanos, a todos, con una apertura de corazón, pero por ahora me encanta, y a medida que voy profundizando la palabra de Dios, cada vez me confirma más este punto de vista, la teología del pacto, o también se llama teología reformada, también se llama amilenialismo, pero también amilenialismo es un nombre que significa no milenio, no el milenio como se interpreta tradicionalmente. Entonces otros hermanos también, en vez de decir amilenialismo, dicen milenio inaugurado. Esa me gusta más. Esta teología se llama milenio inaugurado. El milenio de Apocalipsis 20 se inauguró cuando Jesucristo vino y va a terminar cuando Jesucristo vuelva. Así que todos esos nombres tiene teología del pacto, teología reformada, amilenialismo, milenio inaugurado, algún que otro más que por ahí ahora no me acuerdo. Y siempre contrastándola con la teología y la óptica interpretativa más difundida hoy. Casi seguro que vos que me estás escuchando siempre tuviste esta, consciente o inconscientemente, porque es la que se nos enseñó. Justamente quiero traerle un pequeño testimonio. Yo no me gusta en los videos esto hablar de mi vida. Quiero hablar de Cristo y de su palabra. Yo simplemente no importo. Pero en este caso quiero dar un pequeño testimonio. Yo hace 45 años estoy cerca de la buena noticia del Evangelio. Me gusta decir, cuando me preguntan ¿desde cuándo sos cristiano? Bueno, desde antes de la fundación del mundo. Allá, Dios ya me hizo cristiano, ya me eligió. Después, acá en el tiempo, estuve cerca de la buena noticia por la providencia de Dios desde hace más o menos 45 años. ¿Sí? El que se volcó al Evangelio de un día para el otro fue mi papá, mi querido papá José, que lo tengo conmigo. Ayer estuvimos festejando el Día del Padre. Y desde ahí toda mi familia se volcó a la buena noticia del Evangelio, ¿sí? De salvación por fe en Cristo Jesús. Y desde ese tiempo estuvimos siempre relacionados y cercanos al Evangelio. Y de estos 45 años, más o menos hace 15 años, le voy a contar cómo fue. Mi papá, que le agradezco que él me haya entusiasmado, quizás de una forma pasiva, pero yo lo veía a él leer y estudiar con mucha pasión la palabra de Dios y libros, y entonces yo también me entusiasmé, siendo joven. Y entre todas las colecciones de libros que él se iba comprando, yo a veces le iba robando, le iba sacando, y bueno, también empecé, más o menos, no era tampoco él el gran lector, pero me gustaba empezar a leer libros. Y entonces, bueno, él tenía esta colección, a ver si se ve ahí. Y hace 15 años, yo quise, ya que él tenía estos libros, quise ir completando. Y esta colección se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. ¿Sí? El principal autor es Francisco Lacueva, el hermano Francisco Lacueva español. Quizás muchos lo conocen. En este caso, el primer libro era escrito por José Grau, Introducción a la Teología. José Grau, también un autor muy conocido, español, y él comenzó con este curso. Y bueno, mi papá tenía el libro 1, tenía este libro 3, este es de El hombre, su grandeza y su miseria. Entonces, bueno, ¿cómo fui a dar yo con este tema del amilenialismo, de la teología del pacto? Porque yo hasta ese momento fui criado en una iglesia y educado y enseñado con la teología dispensacionalista, la que todos nos enseñaron desde el rapto secreto, de la diferencia entre Israel y la iglesia, que no tienen nada que ver. Como siempre nos enseñaron eso, nadie cuestionaba nada, perfecto. Y bueno, todas las enseñanzas, me acuerdo cuando éramos jóvenes, adolescentes, vimos la película No es dejados atrás, como Ladrón en la noche, que no me acuerdo bien el argumento, pero sí, en un momento se produce el rapto, desaparecen todos los cristianos y todos se preguntan dónde están, como Ladrón en la noche se llamaba la película. Así que toda la vida, no había en esa época tanta información como hay ahora y tan fácil acceso. Así que bueno, nos enseñaron dispensacionalismo, el rapto secreto, la dicotomía entre Israel y la iglesia, las cuestiones del dispensacionalismo, la enseñanza y la interpretación de las profecías con un literalismo al pie de la letra.
el milenio futuro, un milenio futuro, donde Cristo reinando con Israel, con el pueblo judío, sobre todas las naciones, la iglesia ya no estaría... Bueno, todo el esquema dispensacionalista. Pero llegó un día que yo fui a la librería cristiana y dije, bueno, quiero completar la colección que mi papá tiene. Entonces, bueno, a ver, le dije a la librera, dígame cuál sigue. Bueno, me dio este libro. Así que a partir de ahí empezaron los problemas. No, la verdad que agradezco haberme, porque la verdad le digo, me dio mucha luz y me da mucha luz la teología y el punto de vista amilenial, o el punto de vista de teología del pacto, todo lo que dijimos recién. Y entonces, este hermano José Grau enseña escatología final de los tiempos por José Grau y dice amilenial. A ver si se alcanza a ver ahí. A ver, vamos a acercarlo. Bueno, por ahí van a ver que dice... bueno, yo lo estoy viendo al revés porque después lo tengo que voltear, pero bueno, está escatología desde el punto de vista amilenial y escatología desde el punto de vista dispensacional. Esto me pareció genial de Francisco de la Cueva. Fíjense, la verdad, qué buen gesto. Francisco de la Cueva es él es dispensacionalista, tiene una visión dispensacionalista y en esta colección escribe un libro de escatología desde el punto de vista dispensacionalista. Sin embargo, él, con una gran apertura, y la verdad que admiro eso, porque si él no hubiera tenido este gesto, yo no hubiera tenido este libro, y nunca me hubiera enterado de otro punto de vista, que cuando lo conocí me pareció mucho mejor, y admiro este gesto, porque sinceramente le digo, en el mundo evangélico, en general, se enseñó el dispensacionalismo como que fuera la única verdad revelada, y esto lo favoreció mucho, les digo, la Biblia anotada de Scofield. Entonces, en la Biblia anotada de Scofield difundió el dispensacionalismo. En la Biblia anotada de Scofield estaba la Biblia y los comentarios de Scofield dispensacionalistas. Entonces, quizás mucha gente lo tomó como que el dispensacionalismo era palabra revelada al mismo nivel de autoridad que la Biblia. Entonces, esa versión de la Biblia, comentada por Scofield, fue uno de los grandes elementos que produjeron la gran popularidad del dispensacionalismo, del sistema dispensacionalista, ¿sí? Y entonces, admiro a este autor, y mejor a este teólogo, Francisco de la Cueva. Una vez tuve la oportunidad de verlo y escucharlo en persona aquí en Santa Fe, Argentina, que él en su curso de teología evangélica dio su punto de vista dispensacionalista, pero con gran madurez espiritual, y lo destaco. Él dijo, también venga José Grau y también de la escatología desde el punto de vista de la teología del pacto. Perfecto, me encantó. Gracias a eso yo pude leer este libro y la verdad que me ayuda para entender espectacular y muy fácil la escritura. Así que ese testimonio quería dar. Y también lo primero que hace mucho tiempo, ya cuando era joven, teníamos estos libros, porque estábamos muy entusiasmados con la misionología, los encontré el otro día en la biblioteca, y también en estos libros los autores, porque muchos autores son los que participan, dan el tema de las misiones mundiales, muchos lo dan en el marco del concepto del reino de Dios en términos espirituales. O sea que el reino de Dios está presente y se tiene que difundir. También cuando yo leí estos libros también me llamó la atención cómo el reino de Dios. El reino de Dios no es algo futuro. No, el reino de Dios ya ha llegado y eso es lo que dijo el Señor. Vayan por todo el mundo y lleven esta buena noticia porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya soy el rey, dijo el Señor. Tengo el poder y la autoridad absoluta. Así que vayan, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y en estos libros también comencé a ver otro punto de vista, ¿sí? Así que eso es lo que yo veo un poco que no me gusta, digamos, que se diga el dispensacionalismo y se enseñe como que fuera la única interpretación, como que no hubiera otra. Sinceramente no es verdad. Sí hay otra, y hay otra más. Está el amilenialismo y está el postmilenialismo. Y bueno, el dispensacionalismo se llama el premilenialismo. Wow. Así que, sin más, vamos a ver ahora el tema del nuevo pacto. El nuevo pacto. Y vamos a recorrer algunos pasajes de la Biblia y vamos a meditar sobre este tema. Y lo voy a meditar y reflexionar desde el punto de vista de la teología reformada, que se diferencia muy notablemente con la interpretación dispensacionalista, porque para el dispensacionalismo, el nuevo pacto predicho en Jeremías 31:31, que lo vamos a leer ahora, todavía no se cumplió para el dispensacionalismo. Eso es algo es un nuevo pacto que se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces, este nuevo pacto de Jeremías 31:31, según el dispensacionalismo, se va a cumplir en un milenio judío futuro, el futuro reinado milenial. Ahí se va a cumplir Jeremías 31:31 y acá vamos a meditar que no, que ya se cumplió y vamos a ver todos los pasajes de la Biblia. Así que, sin más, vamos a arrancar aquí en Hebreos. Miren, Hebreos 13:20, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense lo que dice, por la sangre del pacto eterno. Entonces, ¿por qué se llama teología del pacto? Porque hay un pacto eterno.
en la eternidad pasada, en el seno de la Trinidad, misteriosamente, nosotros es lo que Dios nos reveló. Algún día quizás lo conozcamos más del tema, pero por ahora lo que Dios nos reveló es que hubo un pacto en la eternidad pasada. Y vamos a respaldarlo también con este pasaje. Fíjense, Efesios, los tengo todos acá seleccionados. Fíjense lo que dice Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En el seno de la Trinidad hay un pacto, hay un propósito eterno en Cristo Jesús, en la segunda persona de esa Trinidad, basado en algo que esa persona iba a ser, la segunda persona, el Verbo. En base a ese Cristo Jesús nuestro Señor, se hizo un propósito eterno, que es el Dios formando un pueblo para Él, una familia, un pueblo, un grupo de personas que van a constituir sus hijos. Esto se resolvió, se determinó en la eternidad. Dios y su pueblo. Así de simple, así de fácil y así de simple. Más simple que esto no puede haber. Dios y un grupo. Un grupo que lo ama. Un grupo que Él también, que Dios ama. Y un grupo al cual Él brinda los medios para que ese grupo pueda estar en comunión eterna y para siempre con Él. Este es el tema de la Biblia, ¿sí? Entonces, acá le llama Pablo conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso le digo que esta teología, la teología del pacto, es fácil, es simple. El tema de la Biblia es Dios y un grupo. Para su gloria, ¿sí? Dios salva a ese grupo. Dios salva a ese grupo. Ese es el tema, se terminó. Por eso, el tema de la revelación de Dios es muy profundo, es un océano infinito, pero también es simple y es fácil para que cualquier persona a través de tantos siglos de historia de la iglesia lo pudiera entender fácilmente. El propósito eterno de Dios es salvar a un grupo de personas y adoptarlos como hijos. Los adoptó, dice Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Así de simple. Cuando nosotros tenemos esa idea en mente, podemos ver el bosque de la Biblia sin perder, no enredarnos en los árboles del bosque, sino ver de afuera. El gran tema de la Biblia es la salvación de Dios, la salvación del pueblo de Dios, donde Dios lo salva a través de un sacrificio tremendo de amor, a través de la cruz de Cristo. El centro de este propósito eterno es la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Ahí está la luz del mediodía de la revelación de Dios, donde el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, murió en la cruz, llevando sobre sí el castigo de nuestros pecados. De esa forma, en base a eso, Dios pudo formar su pueblo. El pueblo es el pueblo redimido, salvado, perdonado por Él. Este es el tema de la Biblia. Así tenemos que ver de Génesis y Apocalipsis. A partir de esta teología fácil y simple, es ahora donde tenemos que ir a los detalles. ¿Sí? Pero no ir a los detalles y perder de vista este concepto, el más importante. Por eso decimos que en otros videos donde estamos viendo el reino de Dios, el reino de Dios no es otra cosa que un reino de salvación. Esta perspectiva que estamos diciendo de un Dios y un pueblo salvado, ese es el reino de Dios. Después vamos a dar más detalles en los otros videos, ¿sí? Acá vamos a ver el tema del nuevo pacto. Se nos va yendo el tiempo de a poquito, pero bueno, después vemos cómo lo editamos para que sea más concreto. Pero bueno, empezamos con esto. Hay un pacto eterno, Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense, desde la eternidad hay un pacto y hay una sangre derramada, es la sangre derramada en la cruz. Tremendo este versículo. Él es el gran pastor de las ovejas y Jesús no solamente murió, todos lo sabemos, resucitó. Ahí se confirma el pacto para siempre, porque Él vive, su grupo, vamos a vivir y vamos a tener vida eterna. Ahí está el propósito eterno de Dios, ahí está el pacto de Dios, ahí está la administración de ese pacto de Dios. Vamos a ver que hay dos administraciones de este pacto en el ciclo de revelación de Dios. Hay un antiguo pacto, viene el Mesías y hay un nuevo pacto, ¿sí? Pero son administraciones del pacto, son distintas formas de administrar a Dios. Vamos a decirlo así, aunque la palabra se acerca al dispensacionalismo, son dos dispensaciones, porque dispensación no es un periodo de tiempo, dispensación es una administración, una economía, es como yo lo administro, ese es el origen de la palabra, dispensación. Y entonces acá hay dos, en la Biblia hay dos formas, una que fue la primera, el primer pacto, el Antiguo Testamento, los 39 libros, y después está el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿sí? Y ese es el tema que vamos a ver ahora. Y entonces en Efesios no dice la palabra pacto, pero dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Fíjense, en los dos pasajes está el propósito eterno, y la clave de este pacto y propósito es Cristo Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección. Y porque Él vive, su grupo vamos a tener vida eterna. Qué importante que es entender. Y a mí me encanta esta teología, porque lo puedo ver así, no se va por detalles y cosas complicadas, acá es fácil. Y Dios, a mí y a vos, seguidor de Cristo, si pusiste tu fe en el Evangelio, en la buena noticia, venís a formar parte de este propósito eterno. O sea, formamos parte del grupo que Dios salvó y que estamos transitando en este mundo. Después tenemos que ver detalles y cosas que Dios nos va revelando, pero lo cierto es que un día vamos a estar para siempre con nuestro Padre. Vamos a estar con nuestro Padre, con el que nos adoptó, dice en amor, dice Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tremendo, tremendo.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, desde antes de la fundación del mundo. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. A ver, vamos a ver, vamos a ver primero el antiguo pacto, ¿sí? El antiguo pacto. Dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 24:6. Dice aquí Éxodo 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. La ley de Moisés. El cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Había un pacto, el primer pacto, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que es este, que está acá en Éxodo. Y fue confirmado con la sangre del antiguo pacto, ¿sí? Era la ley de Dios, la sabiduría de Dios escrita para que el pueblo de Dios pudiera conocer a Dios, para que pudiera tener fe en Dios, para que pudiera tener salvación en Dios, aunque todavía no sabían en base a qué, porque el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a venir, en este caso, 1500 años después, ¿sí? Pero Dios le había provisto imágenes, le había provisto figuras, sombras, y Dios le decía, cumplan estos ritos, cumplan esto que yo les mando, y yo los perdono, los limpio. No era en base a esos sacrificios, era siempre en base al sacrificio de Cristo. De la sangre del pacto eterno, o sea, desde la eternidad ya está la sangre del pacto eterno, del nuevo pacto. Pero bueno, el pueblo judío, muchos judíos, muchos desobedecieron, otros obedecieron, pero a partir de ahí Dios empezó a formar su grupo con verdaderos creyentes que empezaron a tener fe y confianza en Dios, como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés y muchos. Pero no todos, ¿sí? Este fue el antiguo pacto, el antiguo pacto. No vamos a abundar en detalles de lo que fue todo el Antiguo Testamento, la mayoría lo sabe, pero vamos ahora a Jesús. No, mejor dicho, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías. Un judío decía, bueno, este es el pacto que Dios nos dio. Hasta ahora es el único pacto. A nadie se le hubiera ocurrido que iba a venir un nuevo pacto. Pero después de que el pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, fracasara, cayera en pecado, en perversidad, en maldad, y que estuviera en riesgo su nación, que de hecho después fue totalmente destruida, fueron llevados cautivos a distintos imperios, prácticamente no quedó nada, ya empezaron los profetas a vislumbrar y ya empezó Dios a anunciar a través de sus profetas un nuevo pacto. Y vamos a leerlo acá en Jeremías 31:31. Acá le dejo una particularidad. Los textos del nuevo pacto tienen una regla mnemotécnica. El mismo capítulo es el mismo versículo. Acá, Jeremías 31:31. Es fácil de acordarse. Jeremías 31:31. Ahora vamos a leer cuando Jesús habla del nuevo pacto en su sangre. Es Mateo 26:26. De vuelta, el mismo capítulo, el mismo versículo. Y después vamos a leer en Hebreos 8:8. Así que Jeremías 31:31, Mateo 26:26, Hebreos 8:8. Después vamos a ver también Hebreos 10 y Hebreos 12. Con eso terminamos por hoy. Pero este tema apasionante. Dios hace un primer pacto en el Sinaí, en el monte Sinaí, dándole la ley de la sabiduría, de los mandamientos, de la voluntad de Dios, y proveyéndole un medio de perdón, de salvación. ¿Sí? Todavía ellos no sabían, como hoy nosotros sabemos en base a qué somos perdonados, que es en base al sacrificio de Cristo. Ellos no sabían, pero por fe tenían que aceptar el perdón de Dios. ¿Sí? Y muchos, por la fe, fueron verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Y otros no, en el Antiguo Testamento. Y allí se empezó a formar el grupo de Dios, la iglesia. Empezó a formarse, por ahora, restringido a una nación, a un pueblo, ¿sí? Aunque hay muchos testimonios en el Antiguo Testamento de gente que venía de afuera, que no pertenecía al pueblo y sin embargo ponía su fe en Cristo, ¿sí? No vamos a seguir dando ejemplos, pero hay muchos. Entonces acá Jeremías, fíjense, capítulo 31, versículo 31, arranca con un nuevo pacto. Y dice así, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Presten mucha atención a esta frase, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque después vamos a ver en Hebreos que el autor de Hebreos espiritualiza esta palabra y dice que sus destinatarios de la carta, o sea, cristianos del Nuevo Testamento, la iglesia, son la casa de Israel y la casa de Judá, porque va a decir que esto se aplica a la iglesia. Entonces va a alegorizar o espiritualizar, que no es malo, porque el autor inspirado divino, el autor inspirado por el Espíritu Santo, dice que este pacto de Jeremías 31:31 se cumple en la iglesia. O sea, la iglesia en el Nuevo Testamento es la casa de Israel y la casa de Judá que acá se menciona. Así que fíjense, esto es lo que enseña este punto de vista de la teología del pacto. A diferencia del dispensacionalismo que dice que la iglesia, que el Israel del Antiguo Testamento no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Sin embargo, acá Jeremías dice que Jehová, vienen días en los cuales Jehová haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, y el autor a los Hebreos dice que la casa de Israel y la casa de Judá lo aplica a la iglesia. Así que la iglesia es el Israel de Dios, como dice Pablo, en el Nuevo Testamento. Bueno, ahí es donde está la gran discusión y la gran diferencia, una diferencia muy fuerte entre estas dos posiciones, ¿sí? Pero bueno, se puede adoptar cualquiera y tranquilamente, no estamos cayendo en una herejía para nada.
Estamos eligiendo una forma y una óptica interpretativa. Una óptica interpretativa y está todo bien, ¿sí? A mí me parece genial y me encanta porque puedo entender y las piezas del rompecabezas calzan perfecto. Se arma y se termina el rompecabezas y no tengo que andar poniendo una pieza por allá, otra pieza por allá y me queda incompleto en mi cabeza el plan de Dios. Acá veo el propósito eterno, perfecto. Dios hace un pacto en el Antiguo Testamento. El pueblo étnico fracasa en observar ese pacto. No lo cumple. Entonces Jeremías acá dice, voy a dar un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ahora vamos a ver que Jesús también dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos, calculo que fue Pablo, dice, bueno, ustedes son el Israel y Judá porque en ustedes se cumple el nuevo pacto de Jeremías 31-31. ¿Se entiende? Más o menos esta es la óptica y la interpretación que me parece perfecta, me parece buenísima. Encima la aplicación que tiene para uno. Vamos a seguir leyendo. Fíjense en qué consistía el nuevo pacto de Jeremías 31-31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el que leímos recién, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. La casa de Israel, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perfecto, me encanta. ¿Se acuerdan, Pedro? Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Le está diciendo a la iglesia del pueblo de Dios. Entonces acá dice el escritor, dice Jeremías, ellos me serán por pueblo. Me encanta, perfecto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Miren esta parte, espectacular. Gracias, Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos, gracias Señor, y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que se cumplió en nosotros, seguidores de Cristo. El Señor perdonó todos nuestros pecados, nuestra maldad, y no se acuerda más de nuestros pecados, no se acuerda más. Y dice, nadie enseñará a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos los cristianos, los hijos de Dios, los que somos verdaderos creyentes, hemos conocido a Dios. Nadie nos tiene que decir ahora conoce a Dios, conoce a Jehová o enseñarnos, lo conocemos, nos dejó la palabra de Dios, nos dejó la Biblia y podemos conocerlo porque tenemos un maestro que nos enseña, que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda la verdad. Aquí, Jeremías 31-31, como va a decir el escritor a los Hebreos, se está cumpliendo en el grupo de los cristianos, del Israel de Dios, de la iglesia. Perfectamente. Me encanta. La verdad que es un gozo ver el propósito eterno que se está cumpliendo y que nosotros podemos ser participantes. Así que bueno, vamos a seguir. A ver, vamos acá ahora a Mateo. ¿Qué dice el Señor? Ya está llegando a la última parte de su ministerio, donde va a entregar su vida en la cruz. Todos lo conocemos a este pasaje porque los cristianos, muchos cristianos, cada domingo participamos de la cena del Señor y tomamos la copa esta que va a decir el Señor, la copa del nuevo pacto en su sangre. Así que este nuevo pacto cada domingo lo recordamos cuando participamos de la cena del Señor. Fíjense si se cumple Jeremías 31-31 en la casa de Judá y en la casa de Israel. Fíjense si se cumple que todos los domingos tomamos la cena del Señor. Así que miren. Quizás vos decís, bueno, pero sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo enfatizás tanto? Bueno, justamente te digo, porque el sistema de interpretación dispensacionalista dice que no, que el nuevo pacto de Jeremías 31-31 no es este pacto, dicen ellos. Es un pacto que se va a hacer con la casa de Israel y la casa de Judá, literalmente, porque está mal espiritualizar, no se puede espiritualizar, es malo espiritualizar. Pero el escritor a los Hebreos, que inspirado divinamente por el Espíritu Santo, es el que espiritualiza, es el que dice a su destinatario, se está cumpliendo Jeremías 31-31 en ustedes. Y mira lo que dice el Señor. Versículo 26. Acuérdense, Mateo 26. Jeremías 31-31 y después vamos a ir a Hebreos 8. Siempre el mismo capítulo, siempre el mismo versículo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se acuerdan lo que leímos en Jeremías? Nunca perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y el Señor dice, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que el Señor Jesús, imagínense los discípulos que lo están escuchando. Cuando el Señor le dijo, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Bueno, hasta ahí todo bien, los discípulos, ¿sí? Esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, ellos habían leído Jeremías 31-31, pero cada sábado en la sinagoga, no sé si todos los sábados. Pero ¿cuántas veces habrán leído Jeremías 31-31? Y ahora Jesús les está diciendo, hoy se está cumpliendo Jeremías 31-31 acá, delante de ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Qué tremendo, qué tremendo. Qué hermosa enseñanza.
Es a través de ese nuevo pacto, Dios perdona toda nuestra maldad. Dios se olvida para siempre de todos nuestros pecados. A través de este nuevo pacto tenemos vida eterna. Tenemos el cielo, el perdón, la adopción como hijos. Dios nos hace santos y sin mancha y puros delante de Él. Este es el pacto que Dios hace, el pacto de gracia. Por eso se llama teología del pacto. Porque es el pacto que Dios dice, yo voy a formar este grupo va a ser receptor de mi amor, de mi gracia, de mi perdón, de mi salvación, de la vida eterna. Desde antes de la fundación del mundo, desde que Adán y Eva cayeron, ahí con el evangelio, con el protoevangelio, el descendiente, la simiente de la mujer va a ser herido. Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, desde ahí comenzó el proceso y el programa de Dios, un solo programa. No tiene un programa para uno, otro programa para otro, hay un solo programa, desde la eternidad. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Este es el punto de vista y esta es la teología que te recomiendo y que te aconsejo y que me parece perfecta, cómo armoniza toda la Escritura y cómo puede tener un pantallazo de todo el plan, glorioso de Dios. Dice Efesios capítulo 3, para que ahora por medio de la iglesia sea dada a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Entonces, el Señor Jesús dice, esta es la copa, esta copa es, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que vamos a ir ahora a Hebreos. Hebreos 8, a ver, acá es un poco extenso, pero a ver, fíjense, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice el autor de los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad en los cielos. En el antiguo pacto estaba el jefe de los sacerdotes, ¿sí? Que eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, ¿sí? Y todos esos sumos sacerdotes, el jefe de los sacerdotes era el que intercedía entre el pueblo y Dios, ¿sí? Para el perdón de los pecados, era el intermediario. Entonces, acá dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, en el antiguo pacto había sumos sacerdotes, dice el escritor de los Hebreos, pero ahora, según el orden de Melquisedec, según otro orden de sacerdocio, Cristo viene a ser el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes eran una sombra, una señal, una figura, un tipo, y ahora Cristo es el antitipo, la realidad, el verdadero, último y definitivo sumo sacerdote. Esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos y en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, muchos elementos, muchas cosas que ocurrían en el pueblo de Israel eran una sombra, eran una figura, eran un tipo. Y lo que ahora ocurre en la iglesia, en el Israel de Dios, en el pueblo de Dios, en el pueblo de todos los redimidos ahora, en esta etapa de la gracia de Dios, en este nuevo pacto, es la realidad, ¿sí? Sombra en el antiguo y ahora realidad. Entonces, los sumos sacerdotes eran sombra. ¿La realidad quién es? Cristo. El gran sumo sacerdote. Fíjense, dice ministro, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Pero él dice que ahora hay un tabernáculo en el cielo, donde está la presencia de Dios. Ese es el verdadero, la presencia de Dios en toda su gloria. Ese es el verdadero tabernáculo, del cual el tabernáculo del Antiguo Testamento era una sombra, era una figura. Ahora el verdadero tabernáculo es el que está en los cielos. Y dice que Jesús ahora es ministro, como sumo sacerdote, en ese santuario que está en los cielos. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está haciendo la distinción. Todavía, en ese tiempo todavía estaba el templo, faltaban 2 años para que sea destruido. Así que todavía había sacerdotes que estaban ofreciendo sacrificios. Entonces dice, Jesús no es sacerdote como ellos. Está en el tabernáculo del cielo. Y dice, los cuales sirven, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Acá está la palabra clave. Figura y sombra. Lo del Antiguo Testamento era figura y sombra. La realidad es ahora lo que se cumplió y se concretó en Cristo. Lo que se concretó en Cristo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró el verdadero tabernáculo a Moisés y Moisés hizo una copia. Entonces, lo que estaba en el antiguo pacto era una copia, era una sombra, era una figura. El sumo sacerdote era una figura, ahora el verdadero y definitivo y último sacerdote es Cristo. El tabernáculo era una sombra, era una figura, era un modelo. El verdadero tabernáculo es la presencia de Dios en el cielo, en la eternidad. Y ahí es donde Cristo está ministrando. Y ahora dice, versículo 6, y ya vamos a ir al pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Jesús tiene un ministerio, ¿sí? Es mediador de este pacto, establecido sobre mejores promesas, ¿sí? Cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El Señor Jesús es el sumo sacerdote verdadero en el tabernáculo verdadero, definitivo, de lo cual todo lo del Antiguo Testamento era figura, era sombra. Y ahora está teniendo un ministerio, el ministerio verdadero, del cual el ministerio de los sumos sacerdotes era figura. Ahora él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, versículo 7, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y acá, fíjense, acá viene la clave. Porque reprendiéndolos, dice, fíjense a dónde el escritor, inspirado divinamente, aplica Jeremías 31:31. Dice, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto, amigos, hermanos, esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, tenemos que respetarla. Tenemos que respetarla, no tenemos que darle vuelta. El pacto de Jeremías 31:31 se cumple en donde Jeremías dijo, en la casa de Judá y la casa de Israel, que es la iglesia. Lo está diciendo la palabra de Dios. En que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que, lo mismo que dice Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjense esto. El escritor está diciendo, antes había un tipo de sacerdocio, el antitipo, o sea, la realidad a la que apuntaba ese sacerdocio es Cristo. Antes había un tabernáculo terrenal, y el antitipo es el tabernáculo celestial donde Cristo ministra. Y la casa de Israel y la casa de Judá es la figura, es el tipo de lo que hoy es el antitipo, que es la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de este punto de vista? Enseña la continuidad, hay una unidad, mejor dicho, hay una unidad entre la casa de Judá y la casa de Israel y la iglesia del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Hay una unidad. Por supuesto que hay una gran diferencia. Allá había un antiguo pacto, ahora hay un nuevo pacto. Pero hay una unidad orgánica. Y hay una continuidad de programa. Desde Adán y Eva viene el programa de salvación, viene el antiguo pacto, viene el monte de Sinaí, viene el pueblo de Israel, viene el Mesías y continúa el programa. Continúa el programa de salvación. Acá lo está diciendo el escritor. El nuevo pacto se cumple en la casa de Judá y en la casa de Israel, como lo dijo el profeta Jeremías. Y acá el autor lo espiritualiza, lo alegoriza, porque obviamente no se cumplió en un pueblo literal de Judá, pueblo judío, no, ni se va a cumplir siquiera. Se va a cumplir como acá el autor y como el Espíritu está revelando en el Antiguo Testamento a través de la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta inspirada, palabra inerrante. Y está diciendo el escritor, se cumple el nuevo pacto en la casa de Judá y en la casa de Israel. Entonces, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Estamos en Hebreos y estamos leyendo Jeremías. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Contundente, abrumador. El Israel, la casa de Judá, la casa de Israel es la iglesia. Hay una continuidad entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo. O, si querés decirlo de otra forma, entre el Israel verdadero, los que tenían verdadera fe en Dios, y el Israel actual, que no es un pueblo étnico racial, sino que son todos romanos. El libro de Romanos, no dicen que son todos romanos, sino que lean el libro de Romanos. Los verdaderos israelitas son los que tienen fe en Dios como la tuvo Abraham, ¿sí? Y ya no depende de una cuestión racial ni étnica. Esta es la interpretación del nuevo pacto desde este punto de vista, ¿sí? Y vamos a seguir. Después salta a Hebreos 10. Fíjense, vamos a hacerlo más corto porque se está yendo el tiempo. Dice, y ciertamente, versículo 11, 10, 11, porque el nuevo pacto en Hebreos está en el capítulo 8, 10 y 12. Acá solamente lo vamos a mencionar y ya vamos a ir terminando. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Ese es el antiguo pacto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, citando al Salmo 2. ¿Sí? Citando el Salmo 2, Cristo está sentado a la diestra de Dios, reinando, consagrado rey, en el trono de David, reinando, y su reino está ahora en un periodo de misterio, este periodo de gracia, pero un día va a llegar la consumación del reino eterno, para siempre. Pero Cristo ya está reinando. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Cristo murió y resucitó, el reino comenzó a desplegarse a todas las naciones, y los cristianos salen a todo el mundo a discipular a las naciones. Y Cristo, estando presente con ellos todos los días hasta el fin del mundo,
Y aplicando por hermenéutica sana, analogía de la fe, el milenio de Apocalipsis 20 comenzó cuando Jesús restringió a Satanás y el Evangelio pudo salir a vencer el paganismo tremendamente malvado de todas las naciones, y aún todavía hoy sigue progresando, llegando, permeando como la masa que es puesta y afecta toda la masa, la levadura, mejor dicho. La levadura va y empieza a afectar las sociedades y va venciendo el paganismo y va venciendo el ateísmo y va llevando salvación y vida eterna y se va propagando su reino porque el Padre quiere, tiene paciencia y quiere que todos y la mayoría y todos los que puedan abran sus ojos y procedan al arrepentimiento. Este es el proceso. Dice, hasta que todos sus enemigos, va a llegar el día, aunque Cristo hoy ya está reinando, ya el reino de Dios se ha acercado y ya ha venido, y los hijos de Dios somos súbditos de ese reino, y ese reino ahora está en forma de misterio acá en el mundo, esparciéndose. Cristo ya está sentado en su trono. Hasta que sus enemigos, llegue el día que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Uy, a ver, se me fue. Acá está. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, Salmo 1, Salmo 2, mejor dicho. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, de nuevo el nuevo pacto, de Jeremías 31:31, todavía nos falta Hebreos 12, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados, está haciendo referencia al versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, el olvido y el perdón de las maldades lo relaciona acá directamente el escritor a la muerte de Cristo y a la ofrenda que él dio, ¿sí? Por lo tanto está diciendo, ahora se está cumpliendo Jeremías 31:31. Y vamos, bueno, acá está el Salmo 2, que recién citamos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Este versículo 1 del Salmo 2 se cumplió cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Hebreos va a decir muchas veces, y se sentó a la diestra, se sentó a la diestra. Cuando Cristo hizo su obra, su muerte, su resurrección y su ascensión, se sentó a la diestra, se cumplió el Salmo 110, yo dije Salmo 2, el Salmo 110, se sentó a su diestra. Pero hay un periodo, por ahora, de propagación del reino, de predicación del evangelio del reino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero va a llegar un día que se va a poner punto final y todos sus enemigos van a estar a sus pies. Filipenses 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo su pueblo amado, elegido, salvado, redimido, desde antes de la fundación del mundo, todos los cristianos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, el pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ese grupo vamos a estar para siempre con nuestro Rey, con nuestro Papá, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, para siempre, jamás, por todas las edades, por los siglos de los siglos, ¿sí? Ese es el plan perfecto, maravilloso, genial, admirable, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y, seguidor de Cristo, te estoy dando a conocer lo que dice Efesios capítulo 3. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Mira qué sabiduría. Desde antes de la fundación del mundo, planificó un pueblo salvado, un pueblo redimido, amado, una familia para él mismo, para bendecirlo, para llenarlos de riquezas, de esperanza, de paz, en la vida eterna. Y ahora, en este pequeño lapso que estamos transitando en este mundo, tenemos que tener puesta nuestra mirada en esa esperanza viva. Y vamos a terminar con, a ver, Apocalipsis 20, ahí está el milenio, léanlo después ustedes de tarea. Y fíjense lo que dice, acá no lo puse a punto, pero bueno, ahí está. Versículo 18 de Hebreos 12, vamos a leerlo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y fíjense esta parte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jeremías 31:31, querido Señor de Cristo, se está cumpliendo hoy en tu vida y en mi vida. Jesús es nuestro representante ante Dios. Por sus méritos, por su sangre, por su sacrificio, hoy estamos aceptados. Dios nos acepta, a pesar de lo malo que somos y de la cantidad de errores que vamos cometiendo día a día.
pero por su amor y porque lo admiramos, estamos tratando de dejar eso, de darle máxima prioridad a abandonar y a dejar con su ayuda el pecado. Pero con la seguridad y la tranquilidad de que somos aceptos, como dijimos hoy, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso con confianza a Dios. A Dios, Él es nuestro papá, tenemos una relación íntima. Todo gracias a este nuevo pacto del cual Cristo es el mediador, ¿sí? Así que bueno, se hizo largo el video, pero acá está Mateo 26, 26. Lo leemos de vuelta. Miren qué precioso Salvador que tenemos. Y miren, antes de ir a la cruz, como 100% ser humano, ¿sí? Con mucha angustia, porque iba a llevar sobre sí la condena y el castigo y el pecado de todos nosotros. Sin embargo, en ese momento dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Él nos perdonó, nos redimió, nos adoptó, podemos hoy ser sus hijos. Qué plan tan magistral, qué propósito eterno espectacular, qué obra, qué multiforme sabiduría de Dios, que hoy damos a conocer. Miren, miren lo que hizo nuestro Padre, miren lo que hizo nuestro Dios. Miren el grupo que formó, el grupo de redimidos, de salvados. Miren la gracia, las riquezas de la gloria, de su gracia. Tremendo, tremendo. Este grupo es el que vamos a participar para siempre, jamás, sin merecerlo, sin haber hecho nada. Porque Él nos quiere y nos ama. Y si vos estás escuchando este video y todavía estás fuera de este grupo, del pueblo de Dios, tenés que venir a la cruz de Cristo. El perdón está para todo aquel que quiera, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vení a Cristo Jesús. Él te salva, Él es el Salvador. Él te perdona, Él perdona todas tus maldades y se olvida para siempre de todos tus pecados. Y por su obra, por su sacrificio y porque Él es el sumo sacerdote, el que intercede, el intermediario, el mediador del nuevo pacto, estás acepto en el amado, estás acepto en Dios. Dios te acepta, te abraza, te adopta, te ama y entramos en una hermosa relación de comunión con el Dios de todo el universo, el juez de toda la tierra, ¿sí? Bueno, gracias por escuchar y que Dios te bendiga mucho.